sabe que todo lo que puede hacer para estar bien, te cagáis de miedo. Y es... ¿De acuerdo? Porque a lo mejor en Cerro Navia es mucho más difícil ser activista. Y por lo tanto entonces la gente no tiene acceso a escuchar a los activistas. ¿Tenían información sobre VIH o habían tenido algún amigo cercano que tuviera algún problema de ese tipo? ¿O algo así? ¿Cómo se juntan o cómo se mezclan estos cuatro dramaturgos en una obra? ¿Cómo se dividen las cosas? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con más de un dramaturgo? Que realmente tengo que explicar cómo se divide. ¿Qué parte le toca a qué? ¿O en un conjunto? Definimos una pequeña historia entre dos amantes, que son estos dos personajes, muy a grandes rasgos, y luego a cada dramaturgo le pedimos como que resolvieran ciertos aspectos de esta historia. Uno era muy desde el enfoque de un personaje, el otro del enfoque subjetivo del otro personaje, y el otro planteó un poco como los hechos objetivos de la historia cronológica, lo que pasó en el pasado, y en parte su reencuentro, pero sobre todo cuando están como dialogando, más que cuando están como en el monólogo interno, por decirlo así. Mi nombre es Guillermo Sagredo, soy de la Fundación Chile Positivo y soy una persona que vive con VIH, soy cero positivo. La verdad, quería agarrar un poco lo que estuvo hablando Jaime respecto al tema de la educación sexual. Yo creo, y en la Fundación siempre lo vemos así, que somos un país que está castrado en términos de educación sexual, que no manejamos mucha información y que la poca información que manejamos muchas veces es errónea. Recuerdo que mis compañeros del colegio decían que era mejor usar 2 condones porque obviamente era doble protección. O sea, ese nivel de estupidez teníamos en ese momento y no teníamos nadie a quien recurrirle y a quien preguntarle si era realmente cierto o no. Yo creo que eso se ha ido heredando con el tiempo y claro, parece que seguimos en los 80 como dices tú en términos de algunas políticas que muchas veces nos niegan la información y nos niegan el acceso también. O sea, porque las personas que son diagnosticadas ahora, que sabemos que las tasas están muy altas, piensan que se van a morir. Porque es la idea que tienen desde los 80, en donde la gente realmente se moría en una sala de espera, en cuarentena, en la UCI, etc. Hoy en día las personas tenemos acceso al tratamiento antirretroviral para poder pasar a la etapa de indetectabilidad y con eso no transmitir el virus, así como tener un mejor vivir. No solo con el VIH, sino que el VIH era un tema que empezó a cobrar importancia a medida que armábamos el argumento. Con muchos referentes que todos tenemos en nuestras vidas cercanas, digamos, de gente, casos de colimpiro, casos de amigos, de conocidos, de exparejas, qué sé yo. Y dijimos, no, el tema es, el personaje es el que vive con VIH. O sea, esa debiera ser el eje central de este cierre de teología. Entonces, ahí empezaron como este proyecto fondar, había que armar todo el mono, ¿no? Entonces ahí Jimmy tuvo la idea de ya, tenemos el argumento, invitemos a 4 dramaturgos de distintas generaciones para que cuenten la misma historia, cada uno desde su punto de vista. Es porque, por un tema identitario, digamos, de que la trilogía, chuta, esto es una interesante pregunta, porque ya convergían o se diferenciaban. Y es interesante ver que hay más puntos de convergencia que de diferencia. Quizá hay maneras distintas de abordar los temas, pero finalmente nos damos cuenta que sigue estando la discriminación, sigue estando la censura, sigue estando etcétera. Los mismos temas, la violencia, siguen estando como temas recurrentes, a pesar de los avances que se ha tenido evidentemente en la sociedad chilena, pero eso se sigue manteniendo. Claro, las miradas de pronto de los dramaturgos más jóvenes eran como de, oye, tengo amigos que tienen VIH y viven con total normalidad su tratamiento, ¿no? Y claro, en los mayores había una mirada mucho más dramática, melodramática incluso con el tema.
como que de alguna forma primó un poco esa mirada, pero también lo interesante que tiene la obra, siento yo, es que cada personaje representa dos posturas muy distintas. O sea, ambos tienen VIH, pero hay uno que vive con su tratamiento y todo con absoluta normalidad, porque de hecho es así. ¿Qué más que decir que la obra en sí muestra una realidad invisible? Hoy día los pocos afortunados que estamos aquí presenciando esta realidad que ocurre en la diversidad sexual. Hablamos de LGBTIQ+, y cuántas más, pero al final somos personas. Los actores reflejan la realidad homosexual que hoy día tiene Chile y esa deuda histórica que tenemos y que nos hace cómplices pasivos de una situación que ocurre día a día. ¿Cómo ven ustedes el tema de las mejoras de las políticas públicas con respecto a lo que es el VIH? Porque, o sea, en lo personal, por ejemplo, si alguien no tiene previsión, tú no puedes ir a un consultorio y hacerte el examen porque primero tienes que estar inscrita, entonces tiene que ser como muy, o sea, hay mucho protocolo de por medio. Entonces, no sé, el móvil en este caso, ¿cómo ha visto el tema con respecto a esto? Porque estamos hablando desde que más o menos hace como un año, recién como que se le empezó a dar una importancia a lo que es el aumento del SIDA en Chile. De que gracias al trabajo de Móvil y de otras instituciones, sin duda que hay, o sea, que está la información existe, los procedimientos existen. Uno puede ir a todos los lugares y hacer todo el procedimiento para mantenerse, para sobrevivir, ¿no? El punto es justamente lo que dice José, que, por ejemplo, en países como Brasil, Argentina, hay una educación sexual que les quita el miedo a la gente. La gente dice, ya, me hago el examen y si me salgo positivo, sé lo que tengo que hacer. Pero aquí hay una laguna. La información existe, pero no están los hilos para que cada persona diga, ya, cualquier cosa tengo que ir para allá, tengo que inscribirme. No. Todo acá está rodeado de miedo. Y a mi personaje en la obra le toca decir eso al final, ¿no? De tengo miedo, por primera vez tengo miedo. Porque claro, no estamos educados para entender de que no hay por qué tener miedo. Porque seguramente tener diabetes es más complicado que ser seropositivo. Tienes que inyectarte cada vez que comes. Y bueno, y dentro de esta etapa de la extensión también hacemos estos foros de conversación, que en el fondo es como para que ustedes, si ustedes tienen algunas preguntas o comentarios, nosotros podamos un poco responder eso y poder hacer una interacción con ustedes más directa. Por ejemplo, que tu mamá, que no te quería, que no te quiere por ser maricón, que no te quiere por tener VIH, que no te quiere por ninguna... Eso es lo más normal que pasa en Chile. Hay un montón de personas con VIH que no tienen redes de apoyo y que no le han contado nunca a nadie. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta a personas con VIH y nos dimos cuenta que el 40% de las personas que al menos contestaron la encuesta nunca le han contado su diagnóstico a ninguna persona. En sí, nosotros somos súper ignorantes. Y mi preocupación, y la de mi hijo, es cómo llego yo al niño que no tiene la opción de estar acá sentado, al joven que no puede estar sentado acá, al que no le llega esta información. ¿Me entiendes tú? Mi mayor preocupación es vivir con el dolor y la preocupación que a mi hijo le vaya a pasar algo. En general necesitamos de personas que quieran contarle a otras personas. No todas las cosas se dan instantáneamente. Hoy en día no todas las personas estamos conectadas al mismo tiempo y en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces necesitamos de un trabajo que sea mucho más fuerte y más sistemático para que otras personas se informen. Únicamente decir que yo soy un activista travesti, sino que ha sido toda una lucha lograr cosas sencillas
que seguramente aquí en la comuna de Cerro Navia, todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los estudiantes enfrentan de la misma forma que yo. ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Qué voy a cocinar mañana si no logro encontrar un trabajo? Esa discriminación, esa exclusión de la vida, ¿ya? Esa desintegración de lo social, esa falta de vínculo con la historia de este territorio a la que a mí se me instala por ser travesti, ¿ya? Me hace mucho más complejo responder y dar respuesta a esas necesidades básicas. ¿Qué como? ¿Con qué me alimento? Porque no encuentro trabajo, porque sufro discriminación en donde estudio, porque no tengo acceso a la universidad, porque no tengo ninguna posibilidad, dado que soy como soy, de capacitarme y demostrar que sí puedo ser capaz a pesar de mi deseo. La obra, desde mi perspectiva, lo que instala es que no somos libres de realizar nuestros deseos. Por eso yo me convertí en un activista, porque no puede ser, ya que en este territorio, que dicen que no es mío, pero yo sé que es mío, no se me puede negar, no voy a permitir negar, no voy a quedar tranquila frente a esa negación. Frente a esa negación de que yo soy incapaz y no pertenezco a este territorio. Sí pertenezco a este territorio. Y para ir cambiando esto, va a ser duro para ustedes, para nuestros chiquititos que también vienen con su, que o son gay. Yo claro, no tengo como si se nace o se hace, entonces no sé, está en las manos de nosotros cambiar el mundo, o Cerro Navia, porque yo soy cerronavina, entonces está todo en nosotros nomás. Y felicito al director porque yo creo que el objetivo se cumplió, porque que fome de salir, hoy qué linda la obra, todo, hoy qué lindo. No, y se ve en la tele también cuando hay obras y hay distintas opiniones. No me gustó por esto estuvo muy bien. Y así que el director debería estar conforme y orgulloso porque fue una obra bonita. Creo que no fue tan racional mi actitud, pero fue desde la emoción, desde el sentimiento, poder expresar también lo que a nosotros nos pasaba. Hemos estado todo el día aquí trabajando para presentar esta obra, montándola, ensayando, y no sé, sentimos que también hay un respeto que es importante mantener, y no solo por la diversidad o por las temáticas que nosotros queremos abordar, sino por el arte, el teatro. Es muy difícil hacer teatro en este país, hacer arte. Quiero también decir que agradezco la presencia de las personas que están acá, quiero nombrarlas porque finalmente no las pudimos presentar como en todos los conversatorios con tranquilidad y con tiempo. Solange Vázquez, ¿no? Sí, de la Oficina de Inclusión y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Cerro Navia. Isabel Amor, directora de Educación de Fundación Iguales, que también apoyó el proyecto desde un inicio. Gonzalo Salazar, que ahora lo conozco, no lo conocía. Y bueno, Claudia Rodríguez, activista muy importante, muy reconocida dentro de la comunidad y que me da mucho orgullo de que esté en este conversatorio. No toda la gente tiene eso de hacerse visible con el VIH. Entonces, imagínate aquellas personas que hoy día mantienen todavía ese culto y trabajan. ¿Cómo tú enfrentas eso en la parte laboral? Decir, sabes que tengo que ir al médico, a veces si tienes problemas tienes que asistir muchas veces más. Entonces, claro, pero también si yo quiero tomar medicamento es una decisión propia, que también es válida. O sea,
A ti te ofrecen un medicamento para curarte o para mantenerte, y eres tú el que decide si lo tomas o no. Y es una decisión válida porque yo decido sobre mi vida, o sea, yo soy autónomo. Entonces a ti no te pueden obligar, el Estado no te puede obligar a que tú tomes un medicamento. Pero sí. Bueno, acá tenemos a Freddy Araya y Nona Hidalgo, los actores de la obra. Me gustaría ahora, no sé, si ustedes quieren como comentar algo o hacer alguna pregunta. Ok, allá, justo hay alguien, un micrófono. Primero, felicitar a los chiquillos por la invitación que nos hicieron. Ayer yo estaba en la marcha y escuché la invitación, muchas gracias, pues si no, no hubiese venido, porque a veces a estas cosas le hace falta difusión, porque yo creo que si mucha gente supiera, vendría más, pero le falta difusión. Entonces, muchas gracias por la invitación, muy buena la obra, y me hicieron llorar, porque este tema a mí me toca de cerca, porque tengo un sobrino que pasó todo esto, y ustedes al reflejarlo en la obra, me hicieron llorar, porque lo amo como sobrino, y me duele que la sociedad lo discrimine. Él ha tenido que luchar, es valiente, y es bueno que la gente empecemos a entenderlos, a aceptarlos, porque ustedes son, la gente que está con este tema son sobrevivientes. Entonces me gustó mucho la obra para que podamos entenderlo y aceptarlo. Gracias. Hoy día la sociedad es la que debe cambiar todo lo que se está viviendo hoy día. No son las personas con VIH, no es el Estado, es la sociedad. La sociedad hoy día tiene que cambiar el chip y darse cuenta de que es una enfermedad más. La diferencia entre una diabetes o un cáncer es que hoy día el VIH sigue siendo estigmatizado. Entonces, esa es la diferencia, no es la diferencia en la enfermedad, sino que es el estigma que provoca. Entonces, pero ¿quiénes son hoy día los que están para cambiar todo esto? Somos todos, somos la sociedad. Como yo trate, es como yo voy a provocar un cambio dentro de la gente. Entonces, ese es mi mensaje. Yo creo que hay mucho por avanzar, hay mucho que seguir luchando en este tema y a darle para adelante. O sea, la vida continúa y mientras haya vida hay que seguir luchando. Gracias. Está mucha gente, tanto gente con VIH, como gente que había dejado la triterapia, como gente que tomaba la triterapia, o sea, ver un poco los dos flancos, los dos extremos del tema con el VIH, que un poco es lo que expone la obra de alguna forma. Todo esto mediado por una sociedad tan conservadora, y el VIH que también tiene un rostro de cómo se ha ido desarrollando el mundo LGTBIQ+, y la disidencia sexual aquí en nuestro país. El VIH también tiene rostro de pobreza, el rostro tiene un rostro de exclusión, tiene el rostro del maricón pobre, de quienes somos parte de la clase trabajadora también. Entonces, y eso aquí en Chile se ha notado profundamente. Obviamente, como decía la obra, también el VIH es muy democrático porque es muy transversal, pero también hay un rostro que está escondido, que está invisibilizado, que las campañas no han sido suficientes. Somos uno de los pocos países en el mundo que hoy día tenemos una ley de SIDA, que eso fue logrado por activistas comunitarios, por organizaciones comunitarias, porque el Estado, desde la concertación en los 90 en adelante, nunca se hizo cargo realmente de una política que pudiese abordar esto. Y fueron los movimientos sociales los que en el fondo abrieron el camino a esto. Entonces, fui la primera persona que hizo en Antofagasta una actividad para promover la no discriminación contra los enfermos. La hice en un estadio Sokol, y en los centros universitarios, en una entrevista de televisión, se enteraron, corrieron
los de la Universidad de Antofagasta y de la Universidad Católica del Norte a colaborar. Colaboraron 300 personas y asistieron 4.000 a este acto. Fue el año 96. Nuestro mundo está construido desde ciertas identidades que son las identidades que marcan el centro, por decirlo así, de nuestra sociedad, y los homosexuales o la comunidad LGBT en general no pertenece a ese centro. Entonces hablamos como siempre desde un conjunto de personas fracturadas en algún sentido, y también obedece a la idea de que son 4 dramaturgos que construyen una historia desde distintas ópticas. Entonces también la historia se fue armando a nivel de fractura, fragmento. Bueno, la misma obra es un puzzle, un rompecabezas que se va armando en el espectador, van como entrando en las subjetividades de cada personaje, en el pasado, en el presente, incluso en una situación que no es real, que es todo el sueño de Brasil, que plantea un área de la obra que no es, o una mirada, una perspectiva de la obra que no es real. Entonces también esa fractura tiene que ver un poco con cómo la obra está construida. Sí, como tanta identificación con la obra. Sí, yo creo que también de alguna forma cuando nos enfrentamos a crear la tercera parte de esta trilogía, queríamos un poco como tomar ese público objetivo, ¿no? Un poco pensando en la gente de 35, 40 para arriba, que hemos vivido, digamos, de otra manera la homosexualidad a cómo la vive la gente joven. La segunda parte de la trilogía, que era de heterofobia, era todo lo contrario, era muy gente joven, en una mirada mucho más, siento yo, más libre quizá, más diversa. También habían como más personajes dentro de la diversidad de la comunidad LGBT, y esta vez como que quisimos hacer un salto un poco a la madurez homosexual de alguna forma para cerrar esta trilogía. Y siento que cualquier persona puede conectarse con los temas que están ahí sucediendo. O sea, no solamente estamos hablando de una pareja homosexual, sino que de una pareja que enfrenta el problema. Hay parejas heterosexuales que también enfrentan el tema del VIH. Entonces, es hablar como del amor, es hablar del conflicto, es hablar de un tema. Aquí se habla, es mucho más terrible a lo mejor en Chile por la mirada tan conservadora que hay, con la poca apertura que hay del tema. Y yo en ese sentido estoy súper contento de que Jimmy me haya invitado a trabajar en una obra que yo no recuerdo en una obra que las manifestaciones de cariño entre dos hombres en escena sea tan patente como acá. Y eso me parece súper interesante de hacer. Igual hemos tenido experiencias que no fueron muy agradables en el público, pero es así también. Uno sabe también que es un poco riesgoso en el país que estamos, en la sociedad que vivimos, pero para nada. Eso. Sí, bueno, quería completar un poco. Estoy de acuerdo con Freddy. Yo entiendo a qué vas tú, pero yo siento que la obra, al retratar también una historia de amor en general, o sea, de amor, todos hemos vivido historias de amor, todos hemos tenido rupturas, dolores, también pensamos, chuta, si estoy solo y necesito a alguien, tal vez voy a llamar a esa persona con la que tuve una historia hace 10 años atrás y todavía no he tenido otra igual, o no sé, uno siempre está como también, tiene esos vínculos. Ahora, es interesante que hayas mencionado eso, porque claro, yo siento que el tema teatral quizás sí la pone en un nicho, pero también fue una apuesta que nosotros hicimos, porque queríamos hablar desde el teatro también, jugar a que los personajes fueran actores, y eso también permitía todos estos juegos que hay, por ejemplo, en El Sueño de Brasil. Como que también queríamos jugar con la teatralidad desde ese lugar, y al ser actores es más fácil que si fueran, no sé, un médico y un enfermero, por ejemplo. Pero lo último que quería decir es que, claro, como dice Freddy, lo último que quería decir es que, como dice Freddy, sí, pues también tuvimos experiencias de recepción muy complejas. O sea, en algunos lugares tuvimos que parar un poco al final la función y el conversatorio, y fue súper interesante también porque había gente que decía que no pueden tener muestras de cariño en público. Yo no soy homofóbico, pero no puedo ver, o sea, pero ¿por qué se tienen que dar besos? ¿Por qué se tienen que tocar en escena?
Entonces era como, es insólito, y uno cree que está en un país súper progre y que vamos para adelante, y no tanto. Y esta persona que nos dijo eso debe tener unos 25 años. O sea, tampoco estoy hablando de un señor o una señora mayor, adulto, de otra generación o qué sé yo, al contrario. Como que han sido mucho más receptivos muchos de ellos.